Hoy quiero contarles la historia de cómo mi jefe Sebastián me humilló delante de 15 empleados en la reunión mensual, pero lo que él no sabía cambiaría su vida para siempre. Marta, tu trabajo es mediocre, tus informes son basura y francamente no entiendo cómo sigues aquí, gritó frente a todos. Los compañeros bajaron la cabeza, algunos grabaron con el celular. Yo tenía 28 años, llevaba 3 años en esa empresa de marketing. Siempre llegaba temprano y me quedaba hasta tarde. Pero Sebastián, de 35 años, había decidido que yo era su objetivo favorito para descargar su frustración. Lo que él no sabía es que mi apellido real no era González como aparecía en mi contrato. Mi verdadero apellido era Herrera, y mi padre era el dueño de la empresa matriz que acababa de comprar su pequeña agencia. Papá había decidido mandarme de incógnito para evaluar la gestión antes de tomar decisiones importantes sobre el futuro de la empresa. Sebastián siguió gritándome: Marta, eres un desastre. ¿Cómo es posible que no sepas hacer una presentación decente? Todo el equipo me miraba con lástima. Algunos compañeros como Elena y Roberto intentaron defenderme, pero él los calló brutalmente. Aquí mando yo, y si no les gusta, pueden renunciar ahora mismo. Yo había aguantado sus humillaciones durante 3 largos meses porque tenía una misión secreta que nadie conocía. Mi padre, dueño de Herrera Group, había comprado esta agencia sin que nadie en la oficina lo supiera. Me envió con identidad falsa para investigar por qué los números no cuadraban y por qué había tantas quejas de empleados llegando a recursos humanos. Ahora entendía todo perfectamente. Sebastián era un tirano que estaba destruyendo la empresa desde adentro, creando un ambiente tóxico que hacía que los mejores talentos huyeran. ¿Sabes qué, Marta? Estás despedida. Recoge tus cosas y vete de mi oficina, gritó con una sonrisa cruel que helaba la sangre. Todos se quedaron en shock absoluto. Elena hasta se puso a llorar de la impresión, pero yo sonreí por primera vez en 3 meses, porque sabía que su reino de terror estaba a punto de terminar para siempre. Perfecto, Sebastián. Justo era lo que necesitaba escuchar, dije mientras sacaba mi teléfono. Marqué un número que tenía guardado desde el primer día. Papá, ya tengo toda la evidencia que necesitas. Sebastián acaba de despedirme delante de todo el equipo. Cuando terminé la llamada, noté que el color había desaparecido completamente del rostro de Sebastián. ¿Con quién hablabas?, preguntó con voz temblorosa, pero tratando de mantener su actitud autoritaria. Con el nuevo dueño de la empresa, respondí con toda la calma del mundo mientras guardaba mis cosas personales. Marta, deja de jugar estos jueguitos infantiles. Recoge tus cosas y lárgate de aquí inmediatamente, insistió, pero ya no sonaba tan seguro de sí mismo como antes. Los compañeros estaban cada vez más confundidos. Algunos seguían grabando todo con sus celulares sin entender qué estaba pasando. ¿No quieres saber quién compró la empresa la semana pasada?, pregunté con una sonrisa que no pude contener. Herrera Group. Y yo soy Marta Herrera, hija del CEO y nueva propietaria de esta agencia. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Elena abrió la boca sin poder articular palabra alguna. Roberto se levantó sorprendido, derribando su silla. Sebastián parecía haber visto un fantasma. Cada día les traigo estas historias cuidadosamente seleccionadas para inspirar a personas como ustedes. Por favor, no olviden darle me gusta al video. Si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora. Me encantaría conocerlos mejor, desde qué país nos están viendo y qué hora es allá. Escriban en los comentarios. Me haría muy feliz saberlo. Y ahora, continúo desde donde nos quedamos. Eso es imposible, tartamudeó Sebastián, con gotas de sudor formándose en su frente. Tu apellido es González. Llevo 3 meses trabajando contigo. Apellido falso, Sebastián. Llevaba 3 meses investigando por qué esta agencia perdía clientes y empleados constantemente. Ahora tengo todas las respuestas que necesitaba. Mi teléfono sonó de nuevo. Era papá. Dile a Sebastián que en 10 minutos
Llego con el equipo de seguridad para escoltarlo fuera del edificio. Su era de terror terminó oficialmente. Elena se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Marta, ¿esto es real? ¿Tú eres realmente? Sí, Elena, y quiero que sepas que tus diseños son increíbles. Sebastián te hacía creer lo contrario porque sentía amenazada su mediocridad. Roberto también se acercó, aún procesando la información. Entonces todos estos meses estuve documentando cada humillación, cada grito, cada lágrima que este hombre les causó. Tengo grabaciones de audio, capturas de pantalla de emails, crueles, testimonios de empleados que renunciaron por su culpa. Sebastián intentó recuperar el control de la situación. Marta, escúchame bien. Yo no sabía quién eras. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, la verdad, Sebastián, como la verdad de que le gritas a Elena hasta hacerla llorar, como la verdad de que amenazas a Roberto con despedirlo cada vez que no está de acuerdo contigo, como la verdad de que en 3 meses han renunciado 6 empleados buenos por tu comportamiento. El resto del equipo comenzó a murmurar entre ellos. Lucía, la gerente de recursos humanos y cómplice silenciosa de Sebastián, intentó salir discretamente de la sala, pero la detuve. Lucía, tú también tienes que quedarte. Tenemos mucho de qué hablar sobre cómo manejaste las quejas contra Sebastián. La mujer se puso pálida como el papel. En esos 10 minutos que faltaban para que llegara papá, decidí contarles a todos la historia completa. Hace 4 meses, mi padre Patricio Herrera, CEO de Herrera Group, recibió informes alarmantes sobre esta agencia. Los números eran desastrosos. Rotación de personal del 80%, clientes que cancelaban contratos. Quejas constantes. Decidió enviarme como espía corporativa. ¿Espía corporativa?, preguntó Elena, fascinada. Exactamente. Cambié mi apellido, modifiqué mi currículum para parecer una empleada junior. Y me infiltré para descubrir qué estaba matando esta empresa desde adentro. Roberto se sentó, aún procesando todo. Y encontraste a Sebastián. Encontré mucho más que eso. Encontré un sistema completo de abuso psicológico. Sebastián no era solo un jefe difícil, era un depredador emocional que se alimentaba de destruir la autoestima de personas talentosas. Le mostré a Elena algunas notas que había tomado. ¿Recuerdas cuando te dijo que tu diseño para la campaña de Coca-Cola era trabajo de principiante? Ese mismo diseño se lo presentó al cliente como idea suya y ganamos el contrato. Elena abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿Él robó mi trabajo? No solo el tuyo. Roberto, ¿recuerdas tu estrategia para la campaña de redes sociales de Nike? También se la apropió. Sebastián estaba cada vez más nervioso, caminando de un lado a otro de la oficina. Marta, podemos resolver esto como adultos. No hay necesidad de involucrar a tu padre. ¿Resolver qué, Sebastián? 3 meses de documentar cómo destruye sistemáticamente la vida laboral de personas inocentes. Saqué mi laptop y abrí una carpeta llena de archivos. Tengo 47 grabaciones de audio de tus gritos, 23 capturas de pantalla de emails donde insultas a empleados, 12 testimonios escritos de ex empleados que renunciaron específicamente por tu comportamiento. La puerta se abrió y entró mi padre, Patricio Herrera, acompañado de 2 guardias de seguridad y un abogado. El impacto fue inmediato. Todos en la oficina reconocieron a uno de los empresarios más exitosos de México. Buenos días, dijo papá con voz firme. Soy Patricio Herrera, el nuevo propietario de esta agencia. Sebastián intentó recuperar la compostura y se acercó con la mano extendida. Señor Herrera, es un honor conocerlo. Soy Sebastián Morales, gerente de esta oficina. He estado cuidando muy bien su inversión. Papá no le estrechó la mano. Durante 3 meses, mi hija Marta ha documentado minuciosamente su gestión. Los resultados son preocupantes. El abogado dio un paso adelante. Sebastián Morales está siendo oficialmente despedido por acoso laboral.
creación de ambiente de trabajo tóxico, robo de propiedad intelectual y múltiples violaciones al Código de Conducta Empresarial. Esto no puede estar pasando, gritó Sebastián. Ella me engañó, usó una identidad falsa. La identidad falsa era parte de una investigación corporativa completamente legal, respondió el abogado. Sus acciones, en cambio, constituyen múltiples violaciones que podrían resultar en acciones legales adicionales. Elena se acercó a mí, aún en shock. Marta, no puedo creer que hayas pasado por todo esto para ayudarnos. Elena, tú me ayudaste desde el primer día. Cuando Sebastián me gritaba, tú siempre tenías una palabra amable. Cuando me sentía invisible, tú me hacías sentir vista. Roberto también se unió. Todos estos meses pensé que eras solo tímida, pero en realidad estabas observando todo. Cada conversación, cada humillación, cada momento en que Sebastián abusaba de su poder. Lo documenté todo porque sabía que llegaría este día. Los guardias de seguridad se acercaron a Sebastián. Señor Morales, necesita acompañarnos para recoger sus pertenencias personales. Sebastián me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Esto no ha terminado, Marta. No puedes destruir mi carrera así. Sebastián, tú destruiste tu propia carrera el día que decidiste que abusar de empleados inocentes era aceptable. Yo solo documenté la evidencia. Cuando Sebastián salió escoltado por seguridad, un silencio extraño llenó la oficina. Lucía también fue removida de su posición por complicidad en el encubrimiento. Papá se dirigió al resto del equipo. Esta agencia va a ser completamente reestructurada. Marta será la nueva gerente. Y quiero que sepan que cada uno de ustedes es valorado. Los abusos que sufrieron bajo la gestión anterior nunca volverán a ocurrir. Elena levantó la mano tímidamente. Señor Herrera, ¿qué va a pasar con nuestros trabajos? Sus trabajos están seguros. De hecho, después de revisar el trabajo que han producido bajo condiciones tan difíciles, estoy impresionado. Elena, me gustaría ofrecerte la posición de directora creativa. Roberto, te ofrezco la posición de gerente de estrategia. Los dos se miraron incrédulos. En las siguientes semanas, la transformación fue increíble. Sin el ambiente tóxico que Sebastián había creado, la creatividad del equipo floreció como nunca antes. Elena diseñó una campaña para una marca de cosméticos que ganó un premio internacional. No puedo creer que todo este talento estaba ahí, reprimido por el miedo, me dijo un día. Roberto desarrolló una estrategia digital tan innovadora que otros clientes comenzaron a pedirnos propuestas específicamente por su trabajo. Es increíble lo que puedes lograr cuando no tienes miedo de que te griten por expresar ideas, comentó. Contratamos 5 empleados nuevos para reemplazar a todos los que habían renunciado por Sebastián. La oficina se llenó de risas, colaboración genuina y la energía creativa que debe caracterizar a una agencia de marketing. Un mes después del incidente, Elena me mostró un artículo en LinkedIn. Mira esto, Mart. Era un post de Sebastián buscando trabajo, describiendo su exitosa gestión de nuestra agencia. Los comentarios eran devastadores. Varios ex empleados habían compartido sus experiencias reales, trabajando bajo su supervisión. El karma es real, dije. Cerrando la lab, 3 meses después, nuestra agencia había ganado 4 nuevos clientes importantes. La reputación que Sebastián había destruido se estaba reconstruyendo rápidamente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me preguntó Roberto un viernes por la tarde. Sebastián siempre decía que él era irreemplazable, que sin él la agencia se hundiría. Y míralos ahora, agregó Elena, señalando las gráficas de rendimiento que mostraban nuestros mejores números en años. Resulta que él era exactamente lo opuesto. Era lo que nos estaba hundiendo. Papá visitó la oficina regularmente durante esos primeros meses de transición. Un día me llevó aparte. Marta, estoy orgulloso de cómo manejaste toda esta situación. ¿Aprendiste más sobre liderazgo real en estos 6 meses que en 2 años de MBA? ¿Qué aprendí exactamente, papá? Aprendiste que el poder real no viene de gritar
o intimidad. Viene de empoderar a otros, de crear un ambiente donde las personas pueden dar lo mejor de sí mismas. Esa noche, Elena, Roberto y yo fuimos a cenar para celebrar nuestro 6º mes como el nuevo equipo de liderazgo. ¿Alguna vez se preguntan qué habría pasado si Sebastián hubiera sido diferente?, preguntó Elena. Honestamente, creo que él eligió su camino, respondí. Tuvo múltiples oportunidades de cambiar su comportamiento, pero prefirió seguir siendo un abusador. Lo que me sorprende, dijo Roberto, es que nunca se preguntó por qué tenía tanta rotación de personal, como si fuera completamente ajeno a su propio impacto. Un año después del incidente, nuestra agencia fue nombrada mejor lugar para trabajar en la categoría de empresas medianas por una revista de negocios. El artículo destacaba nuestro liderazgo empático y cultura de apoyo mutuo. Elena enmarcó el artículo y lo colgó en la sala de reuniones. Para recordarnos de dónde venimos, dijo, ese mismo mes recibí un email inesperado. Era de una ex empleada que había trabajado bajo Sebastián 2 años antes. Marta, me enteré de lo que pasó con Sebastián. Solo quería decirte gracias. Ese hombre destruyó mi confianza profesional de tal manera que tardé meses en recuperarme. Saber que finalmente enfrentó consecuencias me da esperanza de que la justicia existe en el mundo corporativo. Esos mensajes llegaban regularmente. Ex empleados que se habían ido por el comportamiento de Sebastián, agradeciéndome por haber tomado acción. 2 años después, nuestra agencia se había expandido a 50 empleados. Elena había ganado 3 premios internacionales de diseño. Roberto había sido invitado a hablar en conferencias sobre estrategia digital innovadora. ¿Saben qué?, dijo Elena durante nuestra reunión semanal de equipo. A veces pienso que Sebastián nos hizo un favor sin saberlo. ¿Cómo así?, preguntó. Nos enseñó exactamente el tipo de líderes que nunca queremos ser. Cada decisión que tomamos ahora, nos preguntamos, ¿esto haría sentir bien a nuestro equipo o los haría sentir como Sebastián nos hacía sentir? Roberto asintió. Es como tener un manual de qué no hacer grabado en nuestra memoria. Hace 6 meses, me enteré por casualidad de que Sebastián había encontrado trabajo en una pequeña empresa de consultoría. Según mis fuentes, duró exactamente 3 semanas antes de que lo despidieran por problemas de actitud. Algunas personas nunca aprenden, comenté cuando Elena me contó la noticia. O tal vez, respondió ella, algunas personas simplemente no están diseñadas para liderar. Quizás Sebastián era brillante en tareas individuales, pero darle poder sobre otras personas fue el error. Hoy, 4 años después de aquel día memorable, nuestra agencia es una de las más respetadas de la industria. Tenemos una lista de espera de personas que quieren trabajar con nosotros, no solo por nuestros resultados, sino por nuestra cultura. Implementamos políticas estrictas contra el acoso laboral. Tenemos sesiones mensuales de feedback anónimo. Y más importante, creamos un ambiente donde las personas se sienten seguras para reportar comportamientos inapropiados. Elena ahora da conferencias sobre liderazgo creativo. Roberto escribió un libro sobre gestión de equipos. Y yo aprendí que a veces la justicia llega disfrazada de oportunidad. ¿Alguna vez lamentas haber pasado por esos 3 meses de humillación?, me preguntó Roberto la semana pasada. Jamás, respondí sin dudar. Esos 3 meses me enseñaron más sobre empatía, resistencia y liderazgo verdadero que cualquier curso universitario. Además, me dieron la oportunidad de conocer a las mejores personas con las que he trabajado en mi vida. La semana pasada, mientras revisaba algunos documentos antiguos, encontré las notas que había tomado durante mi primer día en la agencia. Escribí, Sebastián parece intimidante, pero hay algo frágil debajo de esa fachada. Creo que su agresividad viene del miedo. Releí esas líneas y me di cuenta de que tenía razón desde el primer día. Sebastián no era un líder seguro de sí mismo. Era un hombre inseguro que había aprendido que gritar e intimidar eran formas de ocultar sus propias deficiencias. Elena me encontró leyendo y se sentó a mi lado. ¿Qué es eso? Mis notas del primer día. Mira lo que escribí sobre Sebastián.
Ella leyó en silencio y luego suspiró. ¿Sabes qué me da más tristeza? Que probablemente había una manera de ayudarlo a ser mejor líder, pero él eligió el camino del abuso. Tienes razón, si él hubiera estado dispuesto a recibir feedback, a aprender, a crecer, pero en lugar de eso, decidió que destruir a otros era más fácil que mejorarse a sí mismo. Roberto se unió a la conversación. ¿Creen que él sabía que estaba siendo abusivo? Creo que lo sabía, respondí sin dudar. Los verdaderos psicópatas son raros. La mayoría de los abusadores saben exactamente lo que están haciendo, simplemente eligen hacerlo porque les funciona a corto plazo. Hasta que ya no les funciona, agregó Elena. Esa tarde, mientras caminaba por la oficina, observé a nuestro equipo trabajando. Veía risas genuinas, colaboración espontánea, personas que se sentían seguras para proponer ideas arriesgadas. Era exactamente lo opuesto al ambiente que Sebastián había creado. Lucía había sido reemplazada por Carmen, una gerente de recursos humanos que implementó políticas claras contra el acoso. Una de sus primeras acciones fue crear un sistema anónimo de reportes y establecer consecuencias claras para comportamientos abusivos. Nadie debería tener que pasar por lo que ustedes pasaron, me dijo Carmen, durante una de nuestras reuniones. Mi trabajo es asegurarme de que esta cultura tóxica nunca regrese. Un día mientras revisaba emails, encontré uno que me hizo sonreír. Era de María, una de las empleadas que había renunciado 2 meses antes de mi llegada. Marta, me enteré por Elena de lo que pasó. Quiero que sepas que Sebastián me hizo dudar de mi valor profesional durante meses. Me hizo creer que era incapaz, que no merecía estar en marketing. Tardé 1 año en recuperar mi confianza. Gracias por hacer lo que yo no pude hacer. Pararlo. Ese email me recordó algo importante. Las víctimas de abuso laboral a menudo se culpan a sí mismas. Piensan que si fueran más fuertes, más inteligentes o mejores empleados, no serían abusados. Pero la verdad es que el abuso dice más sobre el abusador que sobre la víctima. Decidí organizar una reunión con todos los ex empleados que habían trabajado bajo Sebastián. Quería que supieran que no habían sido el problema. La reunión se realizó un sábado por la mañana en una cafetería céntrica. Vinieron 8 personas, incluyendo María. Algunas habían encontrado trabajos mejores, otras seguían luchando con las secuelas psicológicas del abuso. Quiero que todos sepan algo. Comencé. Lo que pasó no fue culpa de ustedes. Sebastián eligió ser abusivo. Ustedes no hicieron nada para merecerlo. Carlos, un ex diseñador gráfico, habló con voz temblorosa. Sebastián me hacía rehacer los diseños una y otra vez, hasta que finalmente me decía que era incompetente. Empecé a creer que tal vez tenía razón. Carlos, vi algunos de tus diseños en los archivos. Eran brillantes. Sebastián los rechazaba no porque fueran malos, sino porque necesitaba mantener su sensación de control. Una por una, las personas compartieron sus historias. Patrones similares emergían: aislamiento, humillación pública, robo de crédito, amenazas de despido. Sebastián había usado el mismo manual de abuso con todos. Lo más perturbador, dijo Ana, una exgerente de cuentas, es que él parecía disfrutarlo, como si se alimentara de nuestro miedo. Probablemente así era, confirmó. Los abusadores a menudo obtienen una sensación de poder de la miseria de otros. Es una forma retorcida de sentirse importantes. Al final de la reunión, todos parecían más ligeros. Habían podido expresar sus experiencias sin ser juzgados y habían escuchado que no estaban solos. María me abrazó antes de irse. Gracias por darnos este espacio. Por primera vez en 2 años, siento que puedo dejar esa experiencia atrás. Esa noche, Elena, Roberto y yo fuimos a cenar. La conversación inevitablemente se centró en la reunión. ¿Saben qué me impresionó más?, dijo Roberto. Todos eran personas talentosas que Sebastián logró convencer de que eran incompetentes. Es la naturaleza del abuso psicológico, respondí. Es insidioso.
Empieza lentamente y va erosionando tu confianza hasta que empiezas a creer las mentiras que te dicen. ¿Tú nunca dudaste de ti misma durante esos 3 meses? Preguntó Elena. Honestamente, sí, hubo momentos en que pensé, ¿y si tiene razón? ¿Y si realmente soy mediocre? Pero tenía la ventaja de saber que era temporal y que tenía una misión. Imagínate si no hubieras tenido esa ventaja, reflexionó Roberto. Probablemente habrías empezado a creer sus mentiras también. Esa observación me quedó pensando durante días. Me hizo darme cuenta de lo afortunada que había sido de tener esa protección psicológica. Los otros empleados no habían tenido esa suerte. Decidí que quería hacer algo más. Contacté a algunas organizaciones que trabajaban con víctimas de acoso laboral y ofrecí compartir mi experiencia. Mi primera charla fue en una universidad local, hablando con estudiantes de administración de empresas. El liderazgo no es sobre el poder que ejerces sobre otros, les dije. Es sobre el poder que les das a otros para brillar. Después de la charla, una estudiante se acercó. Mi jefe en mi trabajo de medio tiempo es como el Sebastián que usted describió. ¿Qué puedo hacer? Documenta todo, le aconsejé. Fechas, testimonios, emails. Y busca apoyo. No lo enfrentes sola. Esas charlas se convirtieron en algo regular. Hablaba en universidades, conferencias de recursos humanos y eventos de liderazgo. Mi mensaje era siempre el mismo. El abuso laboral es real, devastador y prevenible. Un año después, recibí una invitación inesperada. Una gran corporación quería que ayudara a investigar problemas de liderazgo en una de sus filiales. Era exactamente la misma situación que había vivido, pero esta vez como consultora externa. ¿Aceptarías hacer esto de nuevo? Me preguntó papá cuando le conté sobre la oferta. Por supuesto. Ahora sé exactamente qué buscar y cómo documentarlo. La nueva investigación duró 2 meses. El patrón era idéntico. Un gerente abusivo, empleados aterrorizados. Productividad en caída libre. Pero esta vez tenía la experiencia para actuar más rápido y de manera más efectiva. El día de la confrontación final, el gerente abusivo reaccionó exactamente como Sebastián. Negación, manipulación, intentos de voltear la situación. Pero las pruebas eran irrefutables. Es increíble, me comentó después el CEO de la empresa. Es como si estos tipos siguieran el mismo guión. Porque lo hacen. Le expliqué. El abuso psicológico tiene patrones predecibles. Una vez que los conoces, son fáciles de identificar y detener. Esa segunda investigación fue el inicio de algo más grande. Comencé a recibir consultas regulares de empresas que sospechaban problemas de liderazgo tóxico. Desarrollé un protocolo sistemático para identificar, documentar y eliminar este tipo de comportamiento. Elena y Roberto decidieron acompañarme en esta nueva aventura. Formamos una consultora especializada en cultura organizacional saludable. Nuestro lema era simple: donde florece el respeto, florece el éxito. En nuestro tercer caso descubrimos algo que me heló la sangre. La gerente abusiva no solo humillaba a empleados, sino que había creado un sistema de favoritos sexuales. Las empleadas más jóvenes y atractivas recibían mejor trato si accedían a sus insinuaciones. Esto va más allá del abuso psicológico, le dije a Elena, después de revisar las evidencias. Esto es acoso sexual sistémico. La investigación de ese caso tomó 4 meses y terminó no solo con la gerente despedida, sino con cargos criminales. 3 empleadas decidieron testificar, inspiradas por nuestra historia, de que era posible ganar contra abusadores poderosos. Ustedes nos dieron el valor para hablar, me dijo una de ellas después del juicio. Antes pensábamos que no teníamos opción. 5 años después de mi enfrentamiento con Sebastián, nuestra consultora había ayudado a más de 50 empresas. Habíamos logrado el despido de 23 gerentes abusivos y habíamos implementado protocolos de prevención en decenas de organizaciones. Pero el caso que más me marcó llegó cuando menos lo esperaba.
Elena entró a mi oficina una mañana con una expresión extraña. Marta, tienes que ver esto. Me mostró su laptop. Era un email de consulta como cualquier otro, excepto por un detalle. Venía firmado por Sebastián Morales. ¿Sebastián quiere contratar nuestros servicios?, pregunté incrédula. Lee el email completo. Estimada consultora Herrera, decía el mensaje. He escuchado sobre su trabajo ayudando a empresas a crear mejores ambientes laborales. Recientemente, fui contratado como gerente en una pequeña empresa y me gustaría contratar sus servicios para asegurarme de que estoy liderando de la manera correcta. He cometido errores en el pasado y quiero aprender a ser mejor líder. Elena y yo nos miramos en silencio por varios segundos. ¿Crees que es genuino?, preguntó finalmente. No lo sé. Podría ser manipulación o podría ser que realmente se haya dado cuenta de sus errores. Roberto se unió a la conversación cuando le contamos. Su reacción fue inmediata. Es una trampa. Sebastián no ha cambiado. Tal vez, admití, pero ¿y si realmente quiere cambiar? ¿No merecería una oportunidad? Decidimos investigar antes de responder. Contacté discretamente a la empresa donde Sebastián trabajaba. Hablé con 3 empleados diferentes, usando nombres ficticios. Los reportes fueron sorprendentemente positivos. Sebastián es exigente, pero justo, dijo uno. Nunca grita, y siempre reconoce el buen trabajo, agregó otro. Después de mucha deliberación, decidí reunirme con él. El encuentro fue en una cafetería neutral. Sebastián llegó puntual, vestido modestamente, con una actitud muy diferente a la que recordaba. Marta, comenzó, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero quería disculparme y preguntarte si podrías ayudarme. ¿Ayudarte con qué exactamente? A ser el líder que debí ser desde el principio. Después de que me despidieron, perdí 3 trabajos consecutivos por problemas de actitud. Finalmente, tuve que enfrentar la realidad. El problema era yo. Su voz se quebró ligeramente. Fui a terapia, trabajé en mis inseguridades, en mi necesidad de control. Aprendí que mi comportamiento abusivo venía de mi propio miedo al fracaso. Y ahora tengo un trabajo que me gusta, con un equipo que confía en mí, pero tengo miedo de volver a caer en los mismos patrones. Quiero que alguien me supervise, me dé feedback con esto, me ayude a mantenerme en el camino correcto. Estudié su rostro buscando signos de manipulación, pero solo vi sinceridad y vulnerabilidad. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque tú me conoces en mi peor versión. Si alguien puede detectar si estoy volviendo a esos comportamientos, eres tú. Después de esa reunión, consulté con Elena y Roberto. También hablé con mi terapeuta personal para asegurarme de que podía manejar emocionalmente trabajar con Sebastián. Finalmente decidí aceptar, pero con condiciones estrictas. Tendría acceso completo a su equipo, podría entrevistar a empleados anónimamente, y él pagaría nuestras tarifas normales. Los primeros meses fueron tensos. Cada vez que visitaba su oficina, esperaba encontrar al viejo Sebastián, pero consistentemente encontraba un líder diferente, paciente, colaborativo, dispuesto a recibir feedback. Un día, mientras entrevistaba a una empleada junior, me dijo algo que me sorprendió. Sebastián es el mejor jefe que he tenido. Cuando cometo errores, me ayuda a aprender en lugar de gritarme. 6 meses después, había documentado una transformación genuina. Sebastián había implementado reuniones semanales de feedback, políticas de puertas abiertas y reconocimiento público para empleados destacados. ¿Cómo lo hiciste?, le pregunté durante una de nuestras sesiones de supervisión. Terapia intensiva, mucha reflexión y la decisión consciente de que prefería ser respetado que temido, respondió. También ayudó a perder todo lo que creía importante. A veces necesitas tocar fondo para darte cuenta de quién realmente quieres ser. Un año después, la empresa de Sebastián había triplicado su productividad y tenía una rotación de personal de 0. El cambio era innegable. Elena, que había sido la más escéptica, finalmente admitió,
Tal vez las personas realmente pueden cambiar si están dispuestas a hacer el trabajo. Sebastián hizo algo que muy pocos abusadores hacen. Reflexionó, aceptó completa responsabilidad por sus acciones y buscó ayuda profesional. 3 años después, Sebastián me envió una invitación. Su equipo había ganado un premio por mejor ambiente laboral en su industria. En el evento, me pidió subir al escenario. Quiero reconocer públicamente a alguien, dijo al micrófono. Marta Herrera me ayudó a convertirme en el líder que debí ser desde el principio. Sin su supervisión y feedback, nunca habría logrado este cambio. Después del evento, caminamos por un parque cercano. ¿Te arrepientes de haberme dado una segunda oportunidad?, preguntó. No, respondí honestamente. Pero quiero que entiendas algo. Eres la excepción, no la regla. La mayoría de los abusadores no cambian porque no quieren cambiar. Lo entiendo, y nunca voy a dar por sentado esta segunda oportunidad. Hoy, 8 años después de aquel día memorable en la sala de reuniones, nuestra consultora sigue creciendo. Elena es ahora una reconocida experta en liderazgo creativo. Roberto escribió 2 libros sobre gestión de equipos, y yo aprendí que la justicia a veces llega en formas inesperadas. Sebastián y yo nunca seremos amigos, pero tenemos una relación profesional de respeto mutuo. Él me enseñó que incluso los abusadores más tóxicos pueden cambiar si realmente quieren hacerlo, pero también aprendí que no es responsabilidad de las víctimas perdonar o ayudar a sus abusadores a cambiar. Yo elegí hacerlo como parte de mi propio proceso de sanación, pero entiendo completamente a quienes eligen cortar todo contacto. La semana pasada, una joven ejecutiva me contactó. Su jefe la había estado humillando sistemáticamente, robando crédito por su trabajo, amenazándola con despido. ¿Qué hago?, me preguntó entre lágrimas. Documenta todo, le respondí. Y recuerda, esto no es tu culpa, no tienes que tolerarlo, y hay gente dispuesta a ayudar. Le conté mi historia, no para inspirarla a buscar venganza, sino para recordarle que su valor no está determinado por cómo la trata un jefe abusivo. Esa es la lección más importante que aprendí. El abuso dice todo sobre el abusador y nada sobre la víctima. Y mientras haya personas dispuestas a alzar la voz, los Sebastianes del mundo encontrarán cada vez menos lugares donde esconderse. Sebastián probablemente nunca entenderá completamente el dolor que causó a tantas personas, pero aprendió a ser diferente, y eso ya es algo. Para nosotros, su legado evolucionó, nos recordó que el liderazgo real se trata de elevar a otros, no de pisotearlos, y que a veces, la justicia no es solo castigar el mal comportamiento, sino crear oportunidades para que florezca el buen comportamiento. Esa es una lección que llevo conmigo cada día, y que espero transmitir a cada líder que encuentro en mi camino. Esta historia demuestra que los jefes abusivos eventualmente enfrentan las consecuencias de sus acciones, aunque Marta tenía la ventaja de su identidad secreta. La verdadera lección es que la paciencia, la documentación y la acción en el momento correcto pueden derrotar incluso a los tiranos más poderosos. El liderazgo auténtico se basa en empoderar a otros, no en destruirlos.